Mucho tiempo yo me preguntaba, ¿y por qué soy triste un domingo a la tarde? ¿Por qué los domingos a la tarde yo prefiero estar lleno de actividades y no detenerme? Porque para mí el domingo a la tarde es terrible. Y yo recuerdo en un retiro de sanación, un día en un momento de oración, el Señor me reveló al corazón que un domingo a la tarde fue el instante que mi papá se había ido de la casa. Fue un domingo a la tarde cuando mi papá toma la decisión de cargar todas sus cosas en la camioneta y de irse de la casa. Yo hoy lo puedo ver a mis 34 años y decir, está bien que mi papá se haya ido de la casa, porque si se quedaba viviendo iba a ser un infierno, como muchos matrimonios a veces quedan viviendo en la misma casa, y puede que sí, puede que no, sea un infierno o puede que no, pero así pasó en mi casa, y fue un domingo a la tarde cuando mi papá decide irse de la casa y decide cargar todas sus cosas e irse de la casa. A veces nosotros tenemos actitudes, sentimientos, tenemos miedos, sentimientos de culpabilidad, tenemos sentimientos de inferioridad, a veces estamos cargados de odios, de dolores, y nosotros no nos damos cuenta que muchas veces nos hemos olvidado de mirar hacia atrás. ¿Qué se esconde atrás? ¿Qué tenemos guardado en el cántaro de nuestra vida? ¿Qué guardamos? ¿Cuántas mujeres tal vez no pueden vivir una libertad total con su marido porque tal vez nunca sanaron lo que tienen guardado en el cántaro? Porque tal vez en el cántaro hay guardado un abuso, un manoseo, o tal vez tan simple como haber tenido un papá infiel. Entonces la mujer se convierte en una perseguidora de su marido y tal vez el marido es un santazo, pero la mujer está tan herida por dentro que proyecta en el marido todo el fracaso con su propio papá. Porque como nunca sanó lo que tiene guardado en el cántaro, es decir, lo que nunca sanó, lo que tiene guardado allí adentro, en lo profundo del cántaro. Ella, la mujer con el cántaro, iba a buscar el agua como para cocinar, bañarse, lavar la ropa, qué sé yo. La mujer iba con el cántaro a buscar el agua, pero allí nos encontramos que la mujer con el cántaro, después lo vamos a ver más adelante, nunca soltó el cántaro, siempre lo tuvo en los brazos, qué justo. Siempre la mujer tuvo en el brazo, tuvo a su cántaro, ella no lo soltó, recién lo suelta en el verso 28. ¿Por qué lo suelta en el verso 28? Después lo vamos a ver. Pero uno va encontrando entonces que la mujer se acercó a hablar con Jesús. La mujer se acercó a hablar y Jesús le habló y Jesús le pidió y Jesús le hablaba a la mujer. Pero la mujer siempre tomó distancia. Así pasa con nosotros también. Muchas veces nosotros caemos en la terrible trampa de decir yo soy muy católico, yo soy muy de muchos años. Pero muchas veces el que menos ha entrado a mi corazón es el mismo Jesús. Por nuestros mecanismos de defensa tal vez, por nuestros miedos, o porque tal vez ni siquiera sabemos que tenemos que pedirle a Jesús que entre. ¿Cuál es la mejor? Hay varias definiciones de sanación interior. Algunos dicen que la sanación interior es permitirle a Jesús que entre en esos rincones de mi vida donde todavía hay oscuridad, para que Él ponga su luz. Sanación interior es cambiar la manera de pensar, es decir, cambiar la manera de ver la vida para vivir con una manera libre. Pero ¿quién te hace libre? Jesús, porque hay tantas historias dolorosas nuestras que nos han ido paralizando, que nos han ido bloqueando, que nos han ido lastimando, que nos han ido frenando en la vida. Por eso, esta mujer con el cántaro, que nunca lo soltó y que Jesús le hablaba, Jesús en un momento le dijo, fíjense, era la hora del mediodía. ¿Qué hora era? Mujeres, ¿qué hora era? La hora del mediodía. ¿Qué significa esto? Significa que el sol estaba en el centro, en su cenit. El sol estaba en ese momento en el centro. Y allí es cuando brilla con todo su esplendor. ¿Cuándo es que hace más calor? A la hora del... ¿Qué significa eso? Jesús con toda su luz estaba brillando en el momento de la mujer, en ese preciso momento. Ese era el instante, como pasó en mi vida. Yo hacía mucho tiempo que ya estaba metido en mi parroquia. De hecho, hoy estamos allá en mi parroquia de fiestas patronales. Hoy son las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, hoy a la tarde. Tenemos 1 hora y media de diferencia con ustedes, o acá ahora con Argentina. Pero yo quiero mostrarles esto, ¿no? Yo muchos años metido dentro de la parroquia, muchos años trabajando, muchos años haciendo cosas para el Señor,
pero a mí jamás nadie me había hablado de un Jesús que se quería meter en mi historia. A mí nadie me había hablado de un Jesús que quería ayudarme, Él quería reconstruir todo lo que el divorcio de mis padres había destruido. Él quería reconstruir en mí esa gran carencia de papá, esa gran carencia de mamá, esa gran carencia de familia. Yo creo que Él quería reconstruir en mí ese gran dolor que yo ni siquiera era consciente de eso, pero lo que significó para mí tener que ocupar roles equivocados. ¿Cuántas veces las mamás que son mujeres que se han divorciado, sin darse cuenta, empiezan a darle responsabilidades al hijo? Y que en mi caso, yo digo que fue bueno, sí, en una parte fue buena, porque me sacó adelante y de chico yo ya empecé a salir adelante y empecé a jugármelas por mi vida y a tener todo un esfuerzo desde mi propia realidad. Pero también tanto daño me hizo, porque yo me pasé toda la vida ocupando roles equivocados. Pasé a ser padre de mis padres, padre de mis hermanos y a ocupar roles que a mí no me correspondía ocupar. Por eso, ¿cuántas veces hay hijos en matrimonios que lo único que necesitan es respirar un poquito? ¿Por qué? Porque es tanto lo que ha ido guardando, tanto lo que ha ido oprimiendo a esa familia, que necesitan un poquito de paz. Por eso, para mí, yo creo que la gran oportunidad de mi vida fue la experiencia con Jesús de Nazaret. Haber conocido a un Jesús que me amaba, a un Jesús que me daba libertad, a un Jesús que se sentó al borde del pozo, y al borde del pozo Jesús se sentó allí en el borde donde yo cada tanto caía al precipicio. Porque ¿cuál era caer al precipicio? Era caer en la tristeza. Se sabe muy bien que los que somos hijos de padres separados tenemos tantas sensaciones y sentimientos desencontrados y necesitamos de una buena oración de sanación. Se sabe muy bien que los que somos hijos de padres separados casi nunca terminamos nada de lo que empezamos. Se sabe muy bien que los que somos hijos de padres separados, de una manera y de otra, vivimos acusando a la mamá. Es como que generalmente los hijos de padres separados le hacemos llevar a nuestras madres pesadas cargas a ellas porque el papá juega de víctima en nuestra cultura machista. Se sabe muy bien que los hijos por todo la enfrentamos a la mamá. Entonces yo llegué con esta realidad y la hora del mediodía para mi vida misma fue un 18 de enero de 1994. En aquel instante, en aquel sacerdote chileno se sentó a mi vida y me hizo ver mi propia realidad y me invitó a sanar mi propio pasado. Y que no había forma de sanarme si no era sacando todo ese dolor afuera. La samaritana fue a buscar el pozo y hablaba con Jesús. Y hablaba con Jesús y Jesús hablaba con la samaritana. Entonces, ¿qué hacían? Este Jesús con la samaritana no hablan, pero tienen que hablar. Se tienen miedo, parece, pero bueno. En aquel Jesús no hubo miedo, en aquel Jesús la enfrentó, la habló. Y en un momento era la hora del mediodía y la mujer que llega a sacar agua, Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le dice, dame de beber. Yo por mucho tiempo le pregunté a Jesús, ¿por qué le pediste de beber? Muchos años yo pasé, o un buen tiempo mejor dicho, yo pasé pidiéndole a Jesús, preguntándole, ¿por qué le pediste de beber a la mujer?